Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro podcast Ecos del Tahuantinsuyo. Soy Fiorella Mamani Durán y junto a mis compañeras Milagros Quispe Sisa y Lucero Vargas Cuadros hablaremos sobre cómo cayó el Tahuantinsuyo y la relación que tiene con los problemas de higiene y residuos que aún existen en el Perú. Así que empecemos con una pregunta clave. ¿Cómo es posible que un imperio tan vasto cayera tan rápido y qué tiene que ver esto con nuestros residuos actuales? Suena loco, ¿no? Pero en realidad la caída del Tahuantinsuyo no solo fue político-militar, también marcó un cambio en la forma en que las personas entendían la limpieza, el orden y la relación con la naturaleza. Acompáñanos en este viaje por la historia para descubrir cómo los hechos del pasado aún se reflejan en nuestra vida cotidiana. Muchos piensan que el Tahuantinsuyo cayó solo por la llegada de los españoles, pero la verdad es más compleja. Su colapso fue resultado de múltiples causas políticas, militares y biológicas. Comencemos con las causas internas. Antes de que los conquistadores llegaran, el imperio ya tenía grietas profundas. Tras la muerte de Huayna Cápac estalló una guerra civil entre sus hijos, Huáscar desde Cusco y Atahualpa desde Quito. La lucha fue sangrienta y aunque Atahualpa venció, el imperio quedó dividido y debilitado, como relata Pedro Cience de León. En la cosmovisión andina todo debía mantenerse en equilibrio, el día y la noche, el bien y el mal. Pero al matar a su hermano, Atahualpa rompió ese orden sagrado, simbolizado por la semilla del Guairuru. Cuando creyó que los españoles eran dioses, cayó en una trampa de Cajamarca, donde fue capturado y ejecutado. Así, el Tahuantinsuyo no fue vencido de golpe, sino que se desmoronó desde adentro, mientras que el sol de los Andes comenzaba a apagarse. ¿Pero qué pasó antes de todas esas peleas por el poder? Bueno, aquí te lo cuento. Antes de que los españoles pisaran el Tahuantinsuyo, una amenaza silenciosa ya estaba causando estragos, la enfermedad. Desde el norte comenzó a extenderse una pestilencia desconocida que los cronistas describen con fiebre alta, llagas y mucha debilidad, síntomas que hoy sabemos que eran de viruela. Dicen que incluso el gran Huayna Cápac murió a causa de esta enfermedad junto con muchos miembros de su familia. Y claro, sin un líder fuerte, el imperio quedó dividido entre sus hijos Huáscar y Atahualpa, dando inicio a la guerra civil que tanto debilitó al imperio. Los cronistas cuentan que los pueblos quedaron vacíos, los cultivos se perdieron y muchos creyeron que era un castigo de los dioses. Así que cuando Pizarro llegó en 1532, no encontró un imperio invencible, sino uno enfermo, dividido y desorganizado. Mientras las enfermedades debilitaban al Tahuantinsuyo y el caos se extendía por los Andes, surgió una amenaza más devastadora, la militar. La conquista del Tahuantinsuyo se facilitó por la superioridad militar y tecnológica de los españoles. Ellos contaban con armas de acero, caballos, cañones y tácticas de guerra avanzadas, desconocidas por los incas, lo que provocó miedo y confusión en los ejércitos andinos. Además, en mitos de Viracochas, que mencionando por Cieza de León y Garcilaso de la Vega, hizo que muchos indígenas creyeran que los conquistadores eran seres divinos, lo que redujo su resistencia. Así, la combinación de poder bélico y creencias religiosas permitió que un grupo pequeño de españoles derrotaran a un imperio enorme. Ahora sobre un aspecto muy importante, la higiene y el manejo de residuos en el mundo andino. El Tahuantinsuyo era un sistema sorprendentemente organizado, no solo en su gobierno o arquitectura, sino también en su forma de cuidar el ambiente. Para los incas, la limpieza era un acto espiritual y social. Mantener el cuerpo y el entorno limpios era mantener el equilibrio con la Pachamama, la Madre Tierra. Pedro Cice de León cuenta que las autoridades revisaban casa por casa para comprobar la higiene. Quien no cumplía era castigado, debía beber el agua con la que se había bañado o recibir azotes públicos. La limpieza era una obligación moral. Garcilaso de la Vega describe cómo los incas usaban el estiércol de llama y humano como fertilizante para los Andes, estos terrenos que aún hoy conservan su forma perfecta. Los residuos vegetales se transformaban en compost o alimentos para animales. Nada se desperdiciaba, todo volvía a la tierra. La limpieza también tenía un valor espiritual y ritual. Por ejemplo, durante fiestas como la Situa y el Huarachicuy, el baño formaba parte de los ritos de purificación. Pero con la llegada de los españoles todo cambió. El orden del Tahuantinsuyo, tan equilibrado con la naturaleza, se rompió por completo.
La colonia impuso nuevas costumbres y una visión diferente del mundo. La naturaleza dejó de ser aliada y pasó a verse como fuente de riqueza. Durante el virreinato, el interés se centró en la extracción de metales, la tala de bosques y la expansión de ciudades sin planificación. En lugares como Lima, los desechos se arrojaban a las calles o directamente al río Rímac, que terminó convirtiéndose en un foco de suciedad y enfermedades. El virrey Francisco de Toledo impuso tributos sobre los recursos naturales, quitando a las comunidades indígenas el control sobre sus tierras y de los sistemas que antes protegían el entorno. El equilibrio entre el hombre y la naturaleza, tan sagrado para los incas, se rompió para siempre. Hoy, los efectos de esa ruptura aún se sienten. La pérdida de las prácticas sostenibles andinas y la herencia del modelo colonial explican por qué en el Perú actual todavía cuesta manejar bien los residuos. La costumbre de desechar sin reutilizar se volvió parte de nuestra cultura. La contaminación que empezó con plata y el mercurio continúa hoy con plástico y los desechos urbanos. Al mirar nuestra historia entendemos que los problemas del presente no nacen de la nada. La contaminación, el desperdicio y la falta de cuidado ambiental son huellas que viven desde la conquista, cuando se rompió la armonía que los pueblos andinos mantenían con la naturaleza. Recordar esto no es solo mirar al pasado, sino reconocer que en nuestras manos está recuperar ese respeto por la tierra. Bueno, eso fue todo. Gracias por escucharnos. Este fue Ecos del Tahuantinsuyo, la caída del gran imperio. Hasta la próxima.